Buenos días, le habla el doctor Jesús Cor, soy médico endocrinólogo y también hago ecografía de tiroides y citología por punción de nódulos. Les voy a hablar un poco de las indicaciones de la ecografía dirigido a médicos de atención primaria, de atención general o médicos generales. La ecografía de tiroides tiene indicaciones bastante definidas. Generalmente hacemos ultrasonido de tiroides cuando hay una masa visible o palpable en la exploración clínica o al mismo paciente se la detecta. También cuando hay una resonancia, un estudio diferente del cuello, tomografía, resonancia o incluso un gammagrama del cuello donde se ve una lesión, la ecografía debe complementar el estudio. Los antecedentes de radiación en el cuello, una radioterapia dirigida al cuello en el paciente o que el paciente tenga familiares directos con cáncer de tiroides. En el seguimiento de los nódulos, sobre todo el tamaño de los nódulos y de la característica de nódulos, en el tiempo pueden variar, también hay que hacer el ultrasonido en forma repetida. Posterior a la operación de tiroidectomía por un cáncer de tiroides, hay que hacer seguimiento para buscar reaparición de metástasis o de lesiones tumorales recidivantes o linfonodos sospechosos de metástasis. También usamos la ecografía para definir si hay alguna enfermedad difusa o cuando encontramos una alteración funcional de la tiroides, por ejemplo, una elevación de la TSH o la presencia de anticuerpos antitiroideos elevados. Y finalmente, bueno, usamos el equipo de ultrasonido para dirigir la citología. El reporte debe tener cierto esquema o cierto patrón. Normalmente definimos cuál es el traductor que usamos, por la frecuencia del traductor, cuál es la indicación del estudio, el diagnóstico presuntivo que tengamos, y en la descripción general ya somos más detallados. Hablamos del volumen de la glándula, si tiene vascularidad aumentada o normal, cómo es la cápsula, si está engrosada, si es una cápsula refringente, si es lobulada o espiculada o irregular. Hablamos del istmo, si está engrosado. Y cuando vemos nódulos, debemos describir bien en qué localización está, el tamaño que tiene, los márgenes del nódulo, si son definidos o no, si son regulares, si tienen focos ecogénicos o puntos ecogénicos, la vascularidad del nódulo, si hay alguna invasión externa a la glándula o si se desvía la tráquea. También estudiamos los linfonodos, sobre todo cuando hay nódulos sospechosos. Las paratiroides las podemos buscar, si podemos encontrar una paratiroides aumentada en tamaño, explorar otro tipo de lesiones en el cuello y finalmente hacemos un diagnóstico con la clasificación del TIRAX, el TIRAX que más usamos es la ACR o de la Asociación Americana de Radiólogos Clínicos. También podemos usar la clasificación de la Asociación Americana de Tiroides y algunos ecografistas o médicos que hacen ecografía pueden poner alguna recomendación para terminar de hacer un diagnóstico o de seguimiento. Como les dije, el TIRAX ACR es el más usado, en el cual se describen varias cosas sobre el nódulo, como la composición, la ecogenicidad, el borde, las márgenes, si tiene puntos ecogénicos. Cada uno tiene un score. Si hacemos una suma del score, podemos saber si el TIRAX es totalmente una lesión benigna o una lesión francamente sospechosa cuando se acumulan más de 7 o más puntos. Aquí vemos una lesión, perdón, aquí vemos una glándula normal, de tamaño normal, con un ecopatrón homogéneo, un istmo delgado. Podemos ver el esófago generalmente del lado izquierdo y no tiene ninguna patología. También podemos ver lesiones de tipo quística, quistes simples.
Los quistes simples generalmente son fáciles de reconocer porque son anecoicos y dejan un reforzamiento posterior. Se ve blanquito debajo del quiste. Eso son lesiones benignas, no requieren ningún tipo de citología ni de estudio adicional y el seguimiento es a largo plazo. El quiste puede tener coloide denso adentro que produce una imagen refringente muy blanca que generalmente tiene una cola posterior. Estas son lesiones también francamente benignas y bueno, hay que tener la destreza de poder diferenciar estos puntos de una calcificación. Normalmente vemos esto en una lesión quística pura que tiene reforzamiento posterior y la característica que le nombré de la zona refringente. Los nódulos de tipo esponja, que son nódulos con estas imágenes laminares, son nódulos también con una posibilidad de malignidad muy baja, no se punzan generalmente, y el seguimiento también es a largo plazo. Seguidamente tenemos nódulos sólidos, que pueden ser hiperecoicos o isoecoicos, pueden tener un borde regular, a veces tienen un halo hipoecoico, donde podemos ver vasos, algunas veces los vasos también se ven adentro. Estos nódulos ya tienen cierto grado de sospecha muy leve, alrededor del 10%, y bueno, se les hace citología cuando ya pasan de 1,5 centímetros, 2 centímetros. Los nódulos sólidos pueden tener calcificaciones gruesas que típicamente producen esta imagen de sombra acústica posterior. Se diferencia de las microcalcificaciones porque las micro son puntos que no dejan sombra, puntos definidos. Aquí solamente vemos una calcificación gruesa, es un nódulo que posibilidad de malignidad es baja. Ya los nódulos sólidos hipoecoicos ya son lesiones de más sospecha. Le hacemos una citología cuando ya pasan de 1 centímetro, 1,5 centímetros, sobre todo si invaden la cápsula o si tienen un borde irregular. Y finalmente tenemos unos nódulos que son francamente sospechosos, con un borde irregular, mal definido, puntos refringentes en microcalcificaciones y generalmente son hipoecoicos o heterogéneos con zonas hipoecoicas. Describimos los nódulos con calcificación en cáscara de huevo, son nódulos que tienen una indicación de punción cuando no vemos bien, generalmente no vemos bien con las características internas, es prudente punzarlo. Ahora, ¿cómo hacemos el seguimiento de nódulos que son benignos? Nódulos que han sido estudiados o que estudiados psicológicamente o que ecográficamente son francamente benignos. Los nódulos de muy bajo riesgo, que son los quistes, y los de bajo riesgo, que son los nódulos sólidos isoecoicos, se le hace un seguimiento al año y después cada 2 o 3 años. Y los nódulos que tienen riesgo intermedio, que son esos nódulos hipoecoicos, sólidos, ya el seguimiento es a los 6 meses, unas 2 veces y después cada 2 o 3 años, si el nódulo no está variando. Los nódulos de alto riesgo, digo, alto riesgo ecográficamente con citología benigna, hay que hacer un seguimiento más cercano, cada 6 meses, unas 2 veces y luego cada año. Y decidimos repetir la punción si hay cambios en el volumen importante, más del 50% de volumen, o cuando aparecen rasgos que no se veían antes, microcalcificaciones, borde irregular, etc. También los nódulos que han tenido una citología indeterminada, hay que repetir la punción, sobre todo cuando tienen signos de riesgo. Cuando operamos un nódulo benigno, cuando son muy grandes, compresivos, molestan, producen disfonía, producen sensación de peso, cuando están creciendo muy rápido, o cuando la paciente, sobre todo las damas, ven que tienen una masa en el cuello y la quieren retirar. Son consideraciones de la opinión del paciente para tomar esta decisión. ¿Cuándo referir al endocrinólogo? Bueno, cuando vemos una ecografía que tiene cambios en el patrón del parénquima, que sospecha una enfermedad difusa como la enfermedad de Hashimoto o la tiroiditis
subaguda, que es una enfermedad muy elocuente, con dolor, y zonas hipoecoicas, y el óseo con hiperplasia difusa, son pacientes que hay que referir. Los nódulos tiroideos sólidos de categoría 3 a 5, los nódulos con citologías indeterminadas o francamente sospechosas o francamente malignas. Nódulos pacientes que referir al especialista. Y finalmente los nódulos de aspecto benigno que están creciendo muy rápido. También hay que referirlo. Si un médico de la atención primaria está haciendo un seguimiento a un nódulo y ve que en un eco el nódulo mide 1 centímetro y el otro, al eco siguiente, que fue al año, mide ya 2 centímetros, o hace el cálculo del crecimiento mayor del 50% en volumen o más del 20% en 2 dimensiones, entonces sí hay que referirlo. Bueno, espero que haya sido de aprovechamiento la charla. Muchas gracias.